¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás? Señor Neira, una pregunta, porque yo sé, usted también es un hombre muy estudiado como Carlos Parodi, pero Carlos Parodi no es educador, sino es economista de la Universidad del Pacífico, pero él lanza una pregunta que estoy seguro usted la va a resolver muy exactamente, me parece. La pregunta es esta, ¿no? Él escribe un Twitter, dice, una pregunta y les pido responder sin insultar. ¿Qué es el pueblo? ¿Cuáles son los requisitos para ser parte del pueblo? ¿Quién lo define? Muchas gracias e insisto, quiero aprender porque es una pregunta que me hago hace tiempo. Seamos serios. Claro, me parece que lo que él lo ha escrito con cierta ironía, pero más allá de la supuesta ironía, quería saber una respuesta, si usted la tiene, por favor, señor Neira. Yo creo que el pueblo es una muletilla usada por los políticos para tratar de arrogarse la posibilidad, que es un absurdo, de que ellos representan al pueblo, de que ellos logran de alguna forma mágica poder resumir las expectativas, las ansias, las angustias, las ansiedades del pueblo y se arrogan, digamos, uniendo narrativamente, digamos, que sus propuestas efectivamente responden a lo que el pueblo, digamos, está esperando, ¿no? Es una fórmula que usan los políticos. Y ojo, cuando digo los políticos no solo me refiero a una tienda, me refiero a cualquier tienda, digamos, ¿no? O sea, es lo que yo diría yo leí el tuit de Carlos Parodi, digamos, me pareció una pregunta inteligente, que tiene una suerte de, como bien decías tú, una suerte de gancho en la pregunta, digamos, no sé si ironía, pero sí, digamos, confrontamiento con la realidad, digamos, ¿no? De que dicen el pueblo, y no necesariamente, digamos, están respondiendo. El pueblo lo que necesita es trabajo, el pueblo lo que necesita es estabilidad, el pueblo lo que necesita es progreso, ¿no? Yo recuerdo mucho una campaña mediática que salió, lo cual era problemática, digamos, ¿no? Pero me parece que es gráfico decirlo, en este grupo de personas que decían, bueno, vienen las elecciones, ¿no? Y yo lo que quisiera es que las decisiones de los políticos no detengan mi plan, como peruano, ¿no? Y salió un montón de personas, sobre todo MIPES y pymes, hablando en esto, ¿no? Entonces, incluso esa afirmación tiene un problema, porque en la ciudadanía, digamos, lo que debemos lograr, y no lo hemos conseguido en 200 años de historia republicana, es anteponer los intereses individuales a los intereses colectivos. Y hay que lograr ese equilibrio, y la democracia en ese sentido, y ahí claramente el sistema educativo ha fallado en su labor, porque a veces muchos politólogos tratan de explicar una serie de elementos políticos, digamos, o de decisiones de la clase política, pero se olvidan varias cosas, dos para mencionar rápidamente. Una primera es que esa clase política vino de las aulas, no han venido de Marte, y las decisiones que han tomado provienen justamente de tendencias de formación de una escuela, de una universidad, de un instituto que les falló en esta visión o misión republicana de formar personas. El sistema educativo peruano ha fallado en ese sentido. Y el segundo, que tiene que ver que cuando les toca a los líderes políticos hacer y gestionar la cosa pública, es interesante que ninguno de sus discursos prime el tema de cambiar la educación. Entonces tenemos un problema circular. Políticos que provienen de un sistema educativo, porque no han aparecido de Marte, digamos, han salido en las universidades que hemos permitido como sociedad que suceda, de los colegios que hemos permitido que la sociedad permitió que suceda, y cuando llegan al poder no hacen nada por cambiar. Entonces tenemos un problema circular, ¿no? Digamos, quizás tú puedes decirme, y bien lo decía antes, de que uno tiene sesgo. Yo veo las realidades desde el punto de vista de la formación de las personas. Y me queda claro, digamos, que tenemos un problema serísimo. Y ahora, como estamos enfrentando el problema de la educación, del regreso a clases, desafortunadamente no puedo arrogarme de entender que las decisiones que estamos tomando ahora van a tener efectos sobre los próximos 10 años. Claro. Y me temo de que las decisiones no son las mejores, digamos.
Señor Neira, corríjame, me parece que en los 70 y en los 80 se usaba más la palabra pueblo, ahora ya no tanto, y más bien se habla de comunidad o de sociedad. Sin embargo, hace meses, hace ya creo que más de un año, mi amigo Carlos Mesía, que fue presidente del Tribunal Constitucional y que quiso y postuló también, pero luego ya salió de carrera para esta próxima elección, dijo unas infelices declaraciones, repito, hace un año en promedio, que al pueblo no se le hace caso una vez que lo invitaron al Parlamento a responder algunas inquietudes. Usted tendría que corregirme, o sea, ya no se usa como antes se usaba el tema pueblo, y decir sociedad o comunidad es casi lo mismo, ¿o son cosas distintas? A ver, digamos, en los 70s y los 80s, en realidad un poquito antes, en los 60s, comienza, digamos, en América Latina a usarse el tema del pueblo, ¿no? De nuevo, como una narrativa, como un coro permanente para manifestar las expectativas o el caudal, digamos, ¿no? Y darle una personalidad, si quieres, en este proceso. Hoy en día se habla de sociedad organizada, sociedad civil, de ciudadanía, digamos, que terminan siendo contenidos que semánticamente comienzan a ser llenados de contenidos, o sea, de significados y significaciones que terminan de moverse en el espectro político, porque dependiendo de quién controla el discurso y la narrativa, terminan de alguna manera llevando más agua a su molino, digamos, en ese sentido. Lo interesante que está pasando en el país, digamos, a partir sobre todo de las últimas elecciones, es que ha vuelto a renacer la idea, digamos, de una visión bastante, digamos, antigua, si quieres, de poder construir estos canales de relacionamiento entre las expectativas de la población y lo que deben hacer los gobernantes. Y ha ido perdiendo de alguna manera en este discurso, si quieres, digamos, el lugar que se fue construyendo a lo largo de los últimos 5 o 8 años, la idea de la sociedad civil organizada, la idea, digamos, de la ciudadanía, ¿no? Esta idea que está atada, además, este discurso de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, a esta idea de la vigilancia, de me pongo las zapatillas, tengo las zapatillas listas, ¿no? Este discurso ha ido cayendo de alguna manera porque ha ganado, digamos, en esta discusión, la contienda política, si quieres, un partido que está tratando de imponer esta visión y este discurso del pueblo de los años 70, que claramente, digamos, inicia su raigambre en esta línea más bien cubana, ¿no? de la interpretación de cómo es que se construyen los procesos políticos en las sociedades. Entonces, claramente hay este discurso más centroizquierda, podría hasta decir centrista, de la ciudadanía, ¿no? Y más de centroizquierda de la sociedad civil, de los movimientos, de los colectivos, ¿no? Que son nombres que se han acuñado en la discusión pública los últimos 8 o 10 años, y que está atada a esta idea de las zapatillas, de la vigilancia, ¿no? Pero ahora lo que está emergiendo de nuevo es esta idea de pueblo, que tiene esta raigambre, como te digo, más cubana, si quieres, de construcción de la narrativa política. Pero el problema es que ninguna de las dos responde a la realidad, desde mi punto de vista. Ninguna de las dos realmente termina solucionando los problemas de la gente de a pie, por la cual efectivamente hay una desconexión entre la acción pública, entendida como la gestión de los gobernantes, y lo que las personas necesitamos. Y eso lo vemos ahora con mayor gravedad y tragedia en las decisiones que está tomando el Ejecutivo en el sector de educación, que tiene muchas marchas y contramarchas, tiene muchos elementos que realmente son muy preocupantes, porque se está priorizando de alguna manera algunos intereses subalternos particulares o individuales respecto de este bien común, porque no existe desde mi punto de vista, y lo puedo decir porque tiene sesgo, no existe en la gestión pública
una cosa pública, una res pública que sea más común que la educación. Así es. O sea, de alguna, porque claro, la justicia, tú solo usas la justicia cuando tienes un problema. Entonces el uso de la justicia, en ese sentido, en la gestión pública, es episódica. Y puede ser que tú pases toda tu vida sin necesitar entrar al uso de la justicia. Lo mismo pasa en salud, ¿no? Ahora tenemos el problema en la pandemia que nos ha puesto en exposición a todos, pero antes de la pandemia, el uso de la salud era cuando te enfermabas. La acción, la res pública, en el sentido del bien común, más constantemente usado a lo largo de toda la vida, de toda la trayectoria de una persona, es la educación. O sea, tú nunca dejas de aprender, sea formal o informalmente. Y el Estado organizado, en esta entelequia que somos, le autoriza al Ejecutivo el llevar adelante acciones que gestionen ese aprendizaje que tiene dos realidades, lo formal y lo informal. Entonces nunca deja de aprender, pero cuando uno mira las decisiones que está teniendo la actual administración, no tiene rumbo, no tiene norte claro, y desde mi punto de vista, digamos, fehacientemente está demostrando de que están tomando decisiones sobre información que no está transparente para todos los peruanos y que claramente contradice el principio básico de la red pública de que las personas necesitamos educación presencial para poder avanzar en este proceso, y eso no está sucediendo, desafortunadamente. Muy bien. Señor Neira, me están pidiendo una brevísima pausa y luego regresamos para seguir conversando, ¿le parece? Señor Neira. Claro, sí. Correcto, regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, tenemos el placer de conversar con Paul Neira, educador y director general de The Learning Factor. Lo estamos molestando, estamos, aprovechando la confianza que de algún modo tenemos con él y le estamos haciendo preguntas, no necesariamente del asunto educativo, sino de asuntos, si usted quiere, sociológicos. Yo le pediría un poquito de paciencia, señor Neira. Esta es la última pregunta que le voy a hacer sobre ese tema. ¿Le pareció o no infeliz la frase esa de que al pueblo no se le hace caso? Que es verdad, fue hace ya más de un año, pero hace cuestión de unas 2 semanas, de repente una semana y media, aquí estuvo el doctor Alberto Velarde, que es integrante del Comité Político de Acción Popular, amigo mío también, y él dijo una frase que es la siguiente, él dijo más o menos así, que no porque haya movilización o marcha se tiene que sacar a presidentes o se tiene que hacer cambios de designaciones, etcétera. ¿Qué impresión tiene usted de estas 2 frases? A ver, Rolando, mira, claramente estamos atendiendo a un fenómeno insostenible en el cual hay una desconexión entre los partidos políticos y la población a la cual dicen representar. Hay claramente una crisis que ya creo que es insostenible de representatividad, crisis de capacidad para poder conectar lo que las personas necesitamos de sus gobernantes. Y llega al punto de que hay
representantes de partidos que tienen roles, digamos, importantes, como el que usted menciona, que afirman, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Y no solo lo afirman, porque la afirmación termina siendo una consecuencia de su comportamiento y de su andar, digamos, en el ejercicio de la política. Hace mucho tiempo creo que en el Perú se ha perdido la conexión de entender de que la política es una belleza en el sentido de que conecta lo que necesitan las personas, de que representa y terminan siendo los partidos políticos e instituciones de representación de una visión de país. Yo me voltearía, digamos, a estos, digamos, representantes de los partidos políticos que están afirmando esto y decirle: ¿cuál es tu visión de país y en qué medida esa visión de país representa realmente a lo que todos los peruanos, o un buen grupo de peruanos, queremos lograr? ¿Dónde está, sobre la base de esa visión y esa mirada de futuro de lo que es la sociedad peruana? ¿Y cómo se conecta eso en los distintos sectores, en educación, en justicia, en lucha contra la pobreza, en desarrollo económico, en desarrollo empresarial? Porque tiene que haber una consistencia y unos principios que ordenen. Muchas veces yo veo son partidos cascarones que no tienen doctrina, que no tienen principios ordenadores y que constituyen una jerarquía en el proceso de ordenamiento de la realidad. Entonces lo que tenemos son opiniones, lo que tenemos es un líder que es de un partido que se levanta y dice: por allá vamos a ir, sin rumbo y sin concierto. Y eso tiene consecuencias en la vida de las personas, desafortunadamente. Entonces, esta crisis de la que estamos hablando, vuelvo a traerlo al tema, es una crisis claramente de formación. Los partidos no están formando a las personas. De nuevo, viene el tema de que estamos perdiendo el rol fundamental de la educación en todos los sentidos de la palabra, hasta el punto de que los partidos políticos hoy en día no forman a sus personas. Bueno, no forman el sentido de una mirada, digamos. Hace poco escuché decir, ya no hay ideologías, lo que hay son intereses de grupo o económicos. Claro, y ahí claramente tú lo que tienes es cómo es que prima el interés particular sobre el interés público, sobre el interés común. Porque si yo logro tener efectivamente una doctrina que ordene mi pensamiento y mi actuar, estoy poniendo por delante los intereses de todos a los intereses particulares, que es lo que, que es la base, digamos, de la democracia. Es la capacidad en la que yo renuncio a una parte de mis intereses entregándolos al gobierno para poder conseguir yo en retorno un conjunto de elementos que me van a hacer a mí mejor persona. Esa discusión no la estamos teniendo, Rolando, y la hemos perdido. Desafortunadamente la crisis de representación se está manifestando con su peor cara ahora en este tipo de afirmaciones. Muy bien. Señor Neira, yendo ya ahora sí al punto, me dio la impresión el día de ayer, aun cuando no hemos conversado, como que usted estaba, digamos, defraudado por las circunstancias en el tema educativo que estábamos viviendo, porque un día antes, de ayer, usted se había reunido en el Minedu junto con otras personalidades, con los altos dirigentes del Ministerio de Educación, que encabeza el ministro de Educación, Serna, y entonces él tuvo un discurso en apariencia interesante, pero al día siguiente en la mañana lanza otro discurso y ahora habla, sí, el 100% de colegios, pero eso será decisión de profesores, de los directores de los colegios, en base a dos requisitos: el 100% de docentes vacunados y el 80% de alumnos vacunados. Explíquenos su impresión, por favor. Sí, no, en la práctica el ministro Serna lo que está haciendo es poniendo condiciones que desde la experiencia empírica, no es mi opinión, Rolando, me atengo a los hechos en este sentido. Claramente demuestran de que en el fondo está poniendo unos protocolos que van a ser imposibles de ser cubiertos. Por tanto, la consecuencia natural de lo que está planteando, que es que estos decanten en un proceso de apertura al 100% del aforo en los colegios, lo va a ser casi imposible. Entonces, el discurso político conectado al discurso técnico, digamos, aparentemente técnico, de una tecnocracia que dice estas son las condiciones, claramente se alinean en el sentido de que para poder cumplir este tema es imposible. Te lo digo ¿por qué? Porque tiene como tres escalones. Primero,
desde julio, agosto, septiembre del año pasado tenemos el 96% de docentes y administrativos con 2 dosis. Así es. O sea, hace 9 meses, ¿no? Y además ahora la condición no solo es que tengan 2 dosis, sino que sea el 100% docentes con 3 dosis. Si en 9 meses no hemos conseguido cubrir al 100% con 2 dosis, ¿cuáles son las chances hoy día de que consigamos al 100% de 3 dosis? O sea, es la fuerza de la realidad. No es opinión, es evidencia pura y dura. Y ahora, lo del tema de los chicos llama la atención porque se suponía que los chicos no había obligación para que entraran al colegio de que estén vacunados. Ningún país en el mundo está pidiendo esquema de vacunación completo a los estudiantes para regresar a clases. Ninguno. Entonces, o sea, basta con que haya en una población de un colegio 3 estudiantes, para llegar al 80%, que es la valla, para que ese colegio no se abra al 100% de aforo. Entonces, las condiciones claramente, o sea, las condiciones que está poniendo el Ministerio de Educación, que lo ha hecho el ministro Serna, claramente se contradicen a la intención de abrir las clases al 100% de aforo. Entonces, el discurso político con el discurso técnico están desencontrados. Entonces, desafortunadamente, me temo, digamos, que por más malabarismos argumentativos que se planteen, si se siguen esas condiciones que se están discutiendo hoy en día en la reunión de presidencia del Consejo de Ministros, si se aprueban, me temo que vamos a enfrentar un escenario en el cual, digamos, no vamos a poder abrir al 100% de las clases, porque además, mira, las vacunas es de 6 años para arriba. ¿Qué hacemos con los niños de preescolar? Claro. Son 1.600.000 estudiantes. O sea, 1.600.000, Rolando. Bueno, ¿qué hacemos con ellos? Ayer me pareció ver en Twitter un pequeño video de una entrevista que le hacen en Canal 7 al representante de un colectivo que palabras más, palabras menos decía: nosotros estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado el gobierno, o sea, que se cumplan esos requisitos y el metro de distancia tiene que continuar y todo lo demás. Pero en fin, yo lo puedo asumir como un tema anecdótico, pero quería preguntarle, ustedes, los representantes de los colectivos que tienen el ánimo, y entiendo que hay padres de familia que los apoyan, de que de una vez al 100% se abran las clases. Por ejemplo, hay países de nuestra región, solo para hablar de nuestra región, que el 2020 finales ya estaban abriendo los colegios, estamos ya en el 2022. Quería conocer de parte suya si han considerado ya, no sé, movilizarse, llegar al Ministerio de Educación o de alguna manera protestar, o qué han pensado ustedes. A ver, estamos en conversaciones todavía, porque la decisión que está tomando el Ministerio contradice todo lo que dice la ciencia, todo lo que dice la práctica y todo lo que dice la evidencia. Entonces, estamos considerando todavía qué acciones vamos a tomar, porque de alguna manera tenemos que esperar a ver cuál es la decisión de la reunión del Consejo de Ministros el día de hoy. Y en función a eso, qué acciones vamos a tomar, pero de plano, ninguna de las decisiones de este protocolo que está proponiendo, en una conversación entre el MINSA y el Ministerio de Educación, nos parece, no es opinión, ojo, es la evidencia contradice la decisión que quieren tomar. Entonces habría que ver cuál es ojalá que prime la cordura y no se apruebe esta decisión, porque va a ser, o sea, si se aprueba esta condición técnica, después va a ser más difícil corregir el tema. O sea, mejor se hubieran quedado como estaba. O sea, vayamos a la estructura de cómo estamos funcionando. Es mejor incluso. Entonces, hay que esperar a ver qué es lo que dice la reunión del Consejo de Ministros el día de hoy, y sobre la base de eso tomaremos algunas decisiones al respecto, ¿no? Correcto. Dígame, doctor Neira, ¿tiene tiempo para 2 minutos más? 2 minutos, sí. 2 minutos, correcto. Una brevísima pausa y regresamos en la última parte de la conversación con el doctor Neira.
Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Aquí en Nativa nos conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando nada menos que con el doctor Paul Neira. Doctor Neira, el día de ayer una jueza federal en Estados Unidos decide que ya no se tiene que usar la mascarilla ni en espacios abiertos ni en espacios cerrados. Hoy día aparentemente o anoche le preguntaron al presidente norteamericano Joe Biden qué opinaba de esto. Y casi caminándole, ¿no? En una intervención de un periodista, y él responde así también casi a la carrera y dice, bueno, creo que ha llegado el momento en los Estados Unidos de que el uso de mascarilla sea voluntario. ¿Qué piensa usted que debiera decidir el gobierno el día de hoy aquí en el Perú a propósito del Consejo de Ministros en relación al tema de las mascarillas en espacios abiertos? Hay una propuesta que ha hecho el Colegio Médico del Perú para que en espacios abiertos no se use la mascarilla, o sea, voluntaria, y solo en espacios cerrados se usa la mascarilla. Ha trasladado eso al ámbito educativo. Me parece de que hay un conjunto de actividades en el ámbito educativo que se podrían usar sin mascarilla, por ejemplo, las clases de educación física, el recreo, en la medida que aquellos estudiantes que están haciendo actividad deportiva. Los otros que podrían estar, digamos, conversando entre ellos, digamos, no haciendo actividad deportiva, podrían mantener, digamos, la mascarilla, y en ambientes cerrados, evidentemente, la mascarilla. Pero, digamos, creo que sería un avance, pero yo no sé si, por la evidencia de las decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud, está dispuesto de alguna manera a aceptar una propuesta de ese estilo, ¿no? Porque rompe un poco la narrativa de cerrazón, además encontrada, porque permíteme que tú en un restaurante no uses las mascarillas, que es un ambiente cerrado, al 100% aforo, digamos, hombro con hombro, pero no está dispuesto a que en un patio de un colegio un estudiante jugando fútbol o vóley o básquet o corriendo use mascarilla. Así o es. sea, es un sinsentido la posición, pero viendo el récord detrás de decisiones, la verdad que veo con muy poca esperanza de que entre la cordura o prime la cordura, o por lo menos, digamos, el ajuste a la evidencia científica que muestra de que esa decisión se tiene que dar, digamos, ¿no? O sea, ya se tiene que dar. Clarísimo. Doctor Neira, ha sido muy amable. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted. Muy gentil.